Entonces, mis hermanos, ahí en Lucas 13, versículo 22 al 30 dice: pasaba Jesús por las ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando afuera, empiecen a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzarán a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero él les dirá: les digo que no sé de dónde son. Apártense de mí ustedes, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando vean a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y ustedes estén excluidos. Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa del reino de Dios. Y he aquí, hay postreros que serán primeros, y primeros que serán postreros. Entonces, mis hermanos, qué pasaje, ¿no? Tenemos para hoy un pasaje bastante confrontante, mis hermanos, para nuestras vidas, lo que el Señor nos quiere hablar en este día. La semana pasada, mis hermanos, veíamos que el Señor quiere que tengamos una mejor comprensión de su reino, mis hermanos, que seamos entendidos en el reino de Dios. Y esta parábola puede decirse que es parte de ese entendimiento que nosotros necesitamos acerca de este reino. Veíamos que Él comparaba su reino con un grano, mis hermanos, de mostaza, que crece o creció hasta que se hizo árbol, ¿no? Y las aves del cielo anidaron en sus ramas. También vimos que el reino de los cielos es comparable con una mujer que en oculto introdujo levadura en 3 medidas de harina, hasta que todo fue fermentado. Y veíamos que estos eran 2 aspectos del reino de Dios. El aspecto primeramente externo, que tiene que ver con la expansión del reino, que el reino de Dios avanza mediante la predicación del evangelio. La iglesia de Cristo que va llegando a cada lugar, va surgiendo en cada nación, conformando la familia de Dios, conformando sus redimidos, su pueblo. Y también vemos entonces el aspecto interno, mis hermanos. Ese aspecto interno del reino de Dios que tiene que ver más con el crecimiento interior, imperceptible, oculto para muchos, pero que termina transformando nuestras vidas, que termina cambiándonos completamente, obrando en nuestras familias, obrando en todo lo que hacemos, alcanzando aún a aquellos que nos rodean, fermentándolo todo con la vida de Cristo. Y ambas parábolas, mis hermanos, en ellas se ve la obra de Dios, el trabajo de Dios que da ese crecimiento tanto interno como externo. De cual, claro, mis hermanos, Dios, aunque es el que lo hace, ¿no? Dios es el que da el crecimiento, veamos que nos hace responsables en aquello que Él está haciendo en su reino, de nuestra participación. Claramente Dios tiene la iniciativa. No fue Cristo el que vino a dar su vida como ese grano, ¿no? Ese grano de trigo que murió para no quedar solo y que nos ha llevado a tener vida a nosotros. Él es la vid verdadera, Él dio su vida para darnos de Él mismo, mis hermanos, y extender su reino en nosotros y también a través de nosotros con sus recursos. Entonces, ahora tenemos otro asunto del reino del Señor. Él va a poner énfasis ahora en un asunto que tiene que ver con el esfuerzo. El esfuerzo. Si en las otras parábolas veíamos esa obra de Dios, que vamos a ver también nuestra parte, el esfuerzo que nosotros debemos poner en este reino de Dios. Dios quiere, mis hermanos, que nosotros, o que más bien exhortarnos a nosotros y a que exhortemos a otros, a que animemos a otros, a que entren por la puerta estrecha del evangelio. ¿Para qué? Para que no se pierdan. Y Dios también quiere que aquellos que ya hemos entrado por la puerta estrecha no nos conformemos con solamente con haber entrado al reino de Dios, sino que nos esforcemos en su reino. Son los 2 asuntos que vamos a estar viendo principalmente. Esa exhortación que nos hace el Señor a exhortar a otros a que entren por la puerta, y a aquellos que hemos entrado a esforzarnos también ya estando en el reino de Dios. Y vamos a ver estos asuntos de la siguiente manera. Primero vamos a ver las circunstancias al principio, ¿no?, de la lectura, y la pregunta con la que se introduce el asunto. ¿Son pocos los que se salvan? ¿No?
Una pregunta importante. Luego vamos a enfocarnos en la respuesta que da el Señor. Esfuércense por entrar por la puerta estrecha, porque os digo que muchos tratarán o procurarán de entrar y no podrán. Y finalmente vamos a ver las implicaciones que tiene el no verse esforzado por entrar por esa puerta estrecha y en el reino de Dios. Vamos a comenzar ahí en el versículo 22. Lucas 13, 22. Dice, ¿no? Aquí vamos a ver las circunstancias, ¿no? Dice, pasaba Jesús por las ciudades y aldeas, enseñando y prosiguiendo camino a Jerusalén. Entonces él atravesaba, mis hermanos, literalmente esa palabra es atravesaba por las ciudades y aldeas. Varios comentaristas coinciden en que este momento del viaje del Señor Jesús, que va camino a Jerusalén, coincide con su ministerio en Perea. Perea quedaba al otro lado del Jordán. El Señor iba yendo por Judea camino a Jerusalén, pero en un momento, también se nos cuenta en Juan capítulo 10, versículo 40, que el Señor Jesús cruzó al otro lado donde antes bautizaba Juan el Bautista. Y esa es la región de Perea. Y es donde dicen muchos comentaristas que ocurren estos acontecimientos durante el ministerio del Señor Jesucristo en Perea, en su camino a Jerusalén. Y es en estas aldeas, ¿no?, y ciudades que él entraba, mis hermanos. ¿Y qué es lo que hacía en esas ciudades? Dice que él atravesaba esas ciudades, pero no así como pasando de largo, sino enseñando. Y esto fue algo principal en el ministerio del Señor Jesús. Él avanzaba en su viaje, pero él también dedicaba tiempo mientras viajaba a la enseñanza. La semana pasada, antepasada, vimos con nuestro hermano Camilo que el Señor Jesús estaba enseñando en una sinagoga, ¿no?, donde esta mujer que estaba encorvada fue sanada. Y luego el Señor, saliendo de ahí, dio la parábola que estudiamos la semana pasada. Entonces el Señor Jesús hacía esto, él iba por las ciudades y aldeas y entraba en las sinagogas o fuera de las sinagogas si no había, y él estaba continuamente haciendo un asunto, enseñando acerca del reino de Dios, como vamos a estar viendo, como también vamos a ver que lo hace hoy. Y él proseguía, o literalmente realizaba su camino a Jerusalén, ¿no? Él había firmado su rostro para ir a Jerusalén, como vimos que inició su viaje en Lucas capítulo 9, versículo 1. Y ahora él proseguía camino a esa misión que él tenía. Lucas nos muestra, mis hermanos, continuamente, y va a seguir repitiendo esto, y caminando a Jerusalén, y yendo a Jerusalén, y viendo Jerusalén, ya de lejos, acercándose. Él va a decir, mis hermanos, él nos va a mostrar por medio de esos apuntes que él no estaba determinado. Él estaba enseñando, él estaba haciendo su ministerio, estaba sanando personas, pero el Señor Jesús no olvidaba que él tenía una cita con el Calvario, que le esperaba en Jerusalén. Mientras él iba enseñando, él iba preparando a sus discípulos, iba pregonando el evangelio por el camino, porque él sabía, mis hermanos, que quedaba poco tiempo. Estamos en los últimos 6 meses, dicen muchos comentaristas, de los últimos del tiempo del ministerio terrenal del Señor Jesucristo. Entonces él estaba aprovechándolo muy bien. Si nosotros vamos ahí también a Juan capítulo 10, dice que era invierno. Y eso coincide bastante, porque en Israel primero viene el invierno, primavera, que ahí es la Pascua. Entonces estamos en esos últimos meses ya del ministerio del Señor. Y él había venido, mis hermanos, para cumplir la voluntad del Padre. Y él eso iba encaminado a Jerusalén, a cumplir aquel encargo que Dios le había dado. Entonces le enseñaba a los judíos, pero tenía presente este asunto. Voy camino a Jerusalén, allá me esperan prisión, allá me espera la traición, allá me espera el dolor. Pero también esperaba la victoria sobre el pecado. Y en ese transcurrir, mis hermanos, en ese viaje, Señor, mientras él enseñaba, aquí nos cuenta Lucas acerca de un acontecimiento que es importante, versículo 23. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Literalmente del griego dice, Señor, si son pocos, ¿acaso es los que se salvan? Y uno podría preguntarse por la pregunta, ¿por qué está preguntando esto esta persona? ¿Qué motivó a esta persona a hacer esta pregunta? Al Señor Jesús podía haber hecho muchas preguntas, ¿no? Ahora, hay muchas razones que podemos ver. Por ejemplo, en el contexto de la época era muy común entre los rabinos la discusión acerca de quiénes se iban a salvar, quiénes iban a ser librados de la ira de Dios, quiénes iban a ser parte del reino de Dios. Algunos decían, no, solo se van a salvar algunos, especialmente los que eran de su secta religiosa, ¿no? Si eran los fariseos, decían, no, es que los fariseos somos de esos pocos que se van a salvar.
También cuando nosotros vemos las escrituras siempre hablan de que el a salvo siempre es un remanente, mis hermanos. Bob Utlit en su comentario dice, la pregunta también puede relacionarse con el concepto del Antiguo Testamento del remanente. Cuando uno ve la historia de Israel, la mayoría del pueblo no mostraba un arrepentimiento genuino y una fe personal en el Señor. Por ello, pocos se salvaban del juicio de Dios cuando llegaba. ¿No? Cuando venía el juicio, por ejemplo, en los tiempos de Habacuc. Dios dijo, no te preocupes por todo. El justo por la fe vivirá. También pregunta, por ejemplo, Isaías, en otra ocasión, exclamando en una profecía, aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, solo un remanente se salvará. Esto del remanente era parte del concepto de la época. El pueblo de Israel, aunque había mucho pueblo, pocos eran considerados como ese remanente fiel a Dios. Por otro lado, la enseñanza del Señor Jesús da para que uno preguntara esto, porque hemos visto bastante estas enseñanzas. El Señor mismo decía, el que no es conmigo contra mí es, el que no me confiesa delante de los hombres, yo no lo confesaré delante de mi Padre. Y si va a volver el contexto, muy pocos estaban confesando al Señor Jesús como el Señor, como el Hijo de Dios. También vimos hace poco como el Señor decía, no teman, rebaño pequeñito. No era un gran rebaño, eran pocos los que seguían al Señor, pocos los que se salvan. Vimos también ese llamado al arrepentimiento que hizo el Señor y con la parábola de la higuera. Arrepiéntanse o también ustedes perecerán. Y no había mucha gente arrepentida, ¿no? Y la parábola anterior, la última que vimos, el grano de mostaza y la levadura, esas parábolas no dan a entender que el reino de Dios es algo ilimitado en ese concepto que está hablando el Señor Jesús, sino como era algo limitado. Aquellos que lo recibían, aquellos que creían, eran parte de ese reino, no el resto de las personas. Entonces todas estas cosas daban como para que alguien preguntara, ¿son pocos los que se salvan o los que se salvarán? ¿Serán muchos? También la Escritura nos habla de este concepto, hermanos. O sea, eso es algo solamente de la época de ellos, es algo que también es algo relevante para nuestros días. Si uno va a 2 Pedro 3:9, nos dice que el Señor no quiere que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. En 1 Timoteo 2:4 dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. O sea, Dios quiere que muchos se salven. Solo que cuando vemos las Escrituras, se enseña que son pocos los que se arrepienten, son pocos los que ponen la fe en Jesucristo, en el Evangelio. Por eso van a ser pocos los que serán librados del juicio, porque son pocos los que reciben al Señor como su Salvador y su Señor. Son pocos los que van a entrar en la vida eterna, como vamos a ver. Entonces, ante esta pregunta, miren la respuesta del Señor del versículo 24. Y Él les dijo, esfuércense a entrar por la puerta estrecha, porque les digo que muchos tratarán o procurarán de entrar y no podrán. El Señor hace algo muy propio de Él. ¿Se acuerdan cuando vino uno a decirle, Señor, parte conmigo, con mi hermano, que ayudamos a repartir la herencia? Y el Señor Jesús, en vez de meterse en ese asunto, se pone a dar una enseñanza. Acá hace lo mismo el Señor. Él no se mete directamente a responder la pregunta. El Señor aprovecha esta pregunta para dar una enseñanza, mis hermanos, que es ahí donde vamos a estar bien enfocados. Va a aprovechar, ¿no? Él dijo, esforzaos, ¿no? Y miren esa respuesta del Señor, comienza hablando de esfuerzo. Tal vez este hombre se preguntaba, ¿son pocos los que se salvan? Y el Señor lo incluye a él en la respuesta. Esfuércense. No te preocupes si son pocos o no. La pregunta es, ¿te estás esforzando? El Señor le pone otra pregunta a él. ¿Eres de los que se esfuerzan? Tienes que esforzarte. Porque es muy fácil preguntarse, ¿será salvo aquel? ¿Serán salvos todos los que estamos aquí? ¿Serán salvos los que se congregan al lado, los que se congregan atrás? Cuando muchas veces la pregunta debería ser, ¿y yo? ¿No? ¿Yo cómo estoy delante del Señor? ¿No? ¿Seré yo de esos pocos? ¿Soy parte de ese remanente del Señor? Entonces el Señor exhorta, nos exhorta, esfuércense. Esa palabra esfuércense, agoniceste, de la palabra agonizomai, que allí viene nuestra palabra agonía en el español. Esa palabra, mis hermanos, se usaba en el atletismo en aquel tiempo, especialmente en la lucha, un tipo de lucha que tenían los hombres, como en una arena de combate donde dos hombres forcejeaban para tirar al otro al piso. Era un combate que era bastante desgastante, no era con armas, era como intentar tumbar a la otra persona.
ese tipo de competencia. Y requería de bastante esfuerzo. Y la gente jadeaba, se esforzaba, les dolía. Entonces de ese tipo de combate aquí se habla. Un tipo de lucha, un tipo de ejercicio extenuante, donde la gente terminaba cansada, agotada en esta competencia. Eso es lo que se habla aquí. Por eso cuando habla agonizar se refiere a eso, ¿no? Que uno acaba como sin fuerzas, como que uno lo dio todo y no tiene más para dar. Eso es lo que se habla, es ese tipo de esfuerzo que se habla aquí, un esfuerzo, una entrega completa para lograr cierto objetivo. Entonces, ese forcejeo, esa lucha extenuante tiene un objetivo: entrar por la puerta estrecha. Y esto nos recuerda algo que ya hemos estudiado en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 7. ¿No? Ahí el Señor en el versículo 13 dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia la senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son las que la hallan. Entonces acá el Señor está hablando una palabra muy parecida, pero en un contexto diferente, con énfasis diferentes. Porque aquí en esta parábola, en el Sermón del Monte, no se habla de este esfuerzo, solo se habla de la orden: entren. Pero acá está diciendo que aparte de entrar, que es una orden, hay que esforzarse por entrar por la puerta, mis hermanos. ¿Pero de qué puerta está hablando el Señor? ¿Cuál es la puerta por la que hay que esforzarse para entrar? En Juan 10, versículo 9, el Señor dijo: yo soy la puerta. Y eso está bastante en el contexto de justamente su ministerio en Perea. Si alguno entra por mí, será salvo. Entrará y saldrá y hallará pasto, ¿no? Dice: yo fui la puerta, es la puerta de las ovejas, ¿no? Es la puerta del redil del Señor. Y dice: el que entra por mí, ese será salvo, ¿no? No el que entra por otro lado. Dice que ahí habla también de los salteadores, de los ladrones, los que entran por otro lado, que no es la puerta. Pero son los que entran por la puerta, por medio de la fe en el Señor Jesucristo, que son salvos. Él es la puerta, mis hermanos. No hay otras puertas. No es que hay muchas puertas. Él es el único en que hay salvación. Él no es una puerta opcional como si hubiera otras posibilidades. Él es la única posibilidad de salvación. Solo en su nombre, solo en la fe en Jesucristo hay salvación. Pero habla a sí mismo como, no solamente como la puerta, la única entrada a la salvación, sino que dice que es estrecha. No es una puerta amplia, no es fácil, ¿no? Cuando uno va a entrar por una puerta amplia, entra fácil, ¿no? Ni se fija. Pero cuando la puerta es estrecha, uno se fija para no lastimarse. Uno hace, ¿no? Se inclina, se agacha, hace lo que tenga que hacer para pasar por esa puerta. Esfuércese por entrar por la puerta estrecha. Y alguno podría pensar: eso suena a mis hermanos, eso de esforzarse y Jesús es la puerta para la salvación y ese estrecho, podría pensar alguno a salvación por obras, ¿no? Que tengo que esforzarme para salvarme, que debo hacer alguna cosa para que Cristo me acepte, alguna cosa para poder entrar por el Señor. Pero no es de ninguna manera esta la enseñanza que el Señor está dando. Nadie puede salvarse por obras, y justamente por eso es que la puerta se estrecha. Porque nuestras obras en la carne pueden ser muchas, pero ninguna sirve para entrar por el Señor, por la puerta de la salvación. Ahí lo nuestro no tiene ninguna cabida para poder entrar. Por eso requiere esfuerzo. ¿Por qué? Porque si es por gracia. Aunque sea por gracia, mis hermanos, la gracia no quita el esfuerzo. Tenemos ese pensamiento cristiano equivocado, que como es por gracia la salvación, no hay ningún esfuerzo implicado en la gracia. Y eso no es así como vamos a ver, mis hermanos. ¿Por qué requiere esfuerzo? Porque aquellos que estaban oyendo en aquel momento tenían que esforzarse por varios asuntos. Porque aquellos que estaban oyendo, ¿cómo eran, mis hermanos? Acordémonos el contexto. Personas que confiaban en sus propias obras, personas que confiaban en su propia justicia, personas que ponían sus tradiciones por encima de la palabra de Dios, personas que muchas veces vivían en hipocresía religiosa. Y esas cosas que ellos tenían ahí les hacía difícil. Porque ellos no podían entrar por la puerta de Jesucristo con su hipocresía, con sus obras, confiando en sí mismos. Ellos no podían entrar de esa manera. Tenían que hacer un esfuerzo por dejar esas cosas. Y porque su fe en el Hijo de Dios era bastante difícil. La Biblia dice, mis hermanos, en Isaías 53:2, que ¿cómo era el parecer para ellos del Señor Jesús? Era sin hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos.
Por eso también dice más adelante en el versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres. Para la generación que vio al Señor Jesucristo, aunque veían sus milagros, aunque veían su poder, aunque escuchaban su palabra, ellos tropezaban en la humanidad del Señor Jesús. No, ese no puede ser el Hijo de Dios encarnado. Ese no puede ser Dios mismo. ¿Cómo que yo soy el pan de vida? ¿Cómo que yo soy la puerta? ¿Cómo? Ellos tropezaron en el Señor Jesucristo. Pero también les fue muy difícil a ellos muchas veces poner su fe en Él, aunque eso no los excusaba. Porque los milagros y la obra del Señor Jesucristo daban testimonio de Él. Entonces ellos tropezaban en sus propios pensamientos acerca del Mesías que ellos esperaban. Pero también hay muchas otras razones. Hoy también, mis hermanos, muchos hombres requieren gran esfuerzo para poner su fe en Jesucristo. ¿Por qué? Porque muchas personas cuando se les predica el Evangelio, dicen, entren por la puerta, pongan su fe en Jesucristo. No quieren entrar a la puerta, pero no quieren dejar sus pecados afuera. No quieren admitir su pobreza espiritual para venir al Señor, para ser enriquecidos con las riquezas de Jesucristo. No quieren renunciar a confiar en sí mismos y sus propias obras. Pues es que yo veo mis obras, pero la obra de Cristo yo no la vi. Y confían tanto en sí mismos que no pueden entrar por la puerta. No quieren humillarse para recibir la gracia de Dios. Quieren hacer algo que los haga sentir dignos de la salvación que el Señor da por gracia. No quieren recibir el regalo, que es solamente por fe en el Hijo de Dios. El hombre en sí mismo no quiere soltar su religión. El hombre no quiere a veces soltar sus ídolos. Para muchos eso es un esfuerzo que no están dispuestos a hacer. Y si no se esfuerzan, no van a poder entrar por Jesucristo. Porque en Jesucristo esas cosas no tienen cabida. La religión humana, la confianza del hombre no tiene. William Hendrickson dice, esforzarse significa emplear todas las fuerzas, hacer esfuerzo intenso en la lucha contra ciertos adversarios. ¿Como cuáles? Él dice, como Satanás. Es un esfuerzo porque Satanás tampoco va a querer que uno llegue a los pies de Cristo. Él se va a querer oponer. Y si yo no me esfuerzo, pues Satanás me va a arrastrar. Yo me acuerdo tanto que cuando yo estaba llegando a los pies del Señor, mis hermanos, yo también tuve unas experiencias bien feas con el diablo. El diablo quiere oponerse a que uno conozca a Dios. Y aquellos que se acercan a Dios, el diablo va a querer ponerles tropiezo. Hay una lucha espiritual. Aún llegando a los pies de Cristo, el diablo está esperándolo a uno ahí, para que uno no llegue a la cruz, para desviarlo. También está el pecado como otro adversario, que algunos se rinden ante él y quieren seguir siendo esclavos del pecado. Y está el yo. Dice el hermano, la vieja naturaleza pecaminosa. Todos estos se oponen para que vayamos a los pies de Cristo. Y podríamos agregar también, el mundo también se opone, mis hermanos. Entonces, esforzarse aquí, mis hermanos, tiene que ver con que si yo quiero seguir a Cristo, me va a costar. Me va a costar. Mis hermanos, esforzarse tiene que ver, como decíamos, con dejar mis pecados, con arrepentirme. Si no quiero dejar mis pecados, yo pongo mis pecados hacia Cristo. Aquel que se acerca a Cristo tiene que decir, bueno, me es difícil, pero yo quiero dejar esta vida. Yo quiero dejar aquello por lo cual mi Señor murió. Yo quiero dejar aquello que me aleja de Dios. El Señor nos recibe por gracia, pero nos recibe para ser limpio de los pecados, no para que vengamos y nos quedemos con ellos. Pero algunos no quieren. Hay pérdidas que afrontar. A veces, cuando uno se quiere acercar a Jesús, hay situaciones con familiares que se van a oponer a que lleguemos a sus pies. Van a haber situaciones en el trabajo. Van a haber pérdidas personales que hay que asumir, mis hermanos. Uno puede pensar que seguir a Cristo no cuesta nada. Eso es un engaño del diablo. Costar a Cristo nos va a costar todo lo viejo de nuestra vida que a Dios no le agrada. Y no es que eso nos haga dignos de Cristo, sino que ese llamado a seguir a Cristo, a poner mi fe en Él, automáticamente me pone en contraposición a las cosas de mi vieja vida, de mi viejo andar. No se puede andar con Cristo y con lo viejo. No se puede, mis hermanos. No hay manera. Es el cristianismo actual que enseña a que yo puedo venir a Cristo con todas mis situaciones, mis problemas y mis pecados. Para seguir a Cristo sin dejarlos, es un cristianismo mentiroso, que no aparece en las Escrituras. Y no hablamos de salvación por señorío, de que si yo obedezco a Jesús me va a salvar. No, sino que porque yo quiero a Jesucristo voy a dejar esas cosas. Yo no puedo querer a Jesucristo y lo que me ofrece el mundo y el diablo y mi carne, y al mismo tiempo querer lo que me ofrece Cristo. No es compatible con la nueva vida. Hay una oposición que sufrir.
todo por causa de Cristo. Y suena como mucho, pero cuando decimos a alguien arrepiéntete y cree, mis hermanos, en el Evangelio, le estamos diciendo tendrás que esforzarte, tendrás que forcejear con el diablo, tendrás que forcejear con tu pecado, tendrás que forcejear con el mundo y contigo mismo, porque no te van a querer dejar seguir a Cristo. No van a querer, hermanos. Si no nos esforzamos, pues nos va a arrastrar la corriente nuevamente. Creo que ese esfuerzo, mis hermanos, es un esfuerzo que es en la gracia de Dios. Ahora, yo recuerdo, mis hermanos, cuando yo estudiaba esto, yo me acordaba de mi propia conversión. Uno piensa que uno llega a Cristo y todo fue fácil, y no. Yo me acuerdo, como decía, mis primeros meses antes de llegar a Cristo. Mi proceso fue como un proceso de 3 meses y no fue fácil. Hubo mucha lucha, hubo mucha oposición, no solo del diablo. Pero yo me acuerdo que yo tuve que esforzarme en aquellas cosas que Dios ha provisto. Yo me acuerdo que primero tuve que darme cuenta en ese tiempo que yo no era salvo, que yo necesitaba buscar de Dios. Y eso me llevó a empezar a leer la Biblia. Y eso me llevó a buscar dónde congregarme. Y eso me llevó a empezar a un discipulado con unos misioneros que había. Y yo me disponía, me levantaba temprano e iba a escuchar el Evangelio. Me acuerdo que el día que me convertí estaba despierto a las 2 de la madrugada buscando prédicas. Todo fue un esfuerzo. Ahora, todo eso no me había dado salvación. Llevaba un mes ahí haciendo todo eso. Pero en un momento, en ese esfuerzo, en ese disponerme a exponerme al Evangelio, Dios hizo una obra y me salvó. Él fue el que me salvó, no lo hice yo. Pero hubo un esfuerzo. Si yo no iba a escuchar el Evangelio, ¿cómo iba a escuchar el plan de salvación de Dios? Y había oposición. Mi papá se oponía a que yo vaya al discipulado con los misioneros. El diablo se oponía, mi pecado se oponía. Pero yo decía, pero necesito a Dios. Necesito al Señor. Mis hermanos, y todo aquel que busca a Dios de verdad, lo halla. Lo halla. Jeremías 29:13 dice, me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón. ¿Eso qué suena, hermanos? Suena a esfuerzo. Si uno no busca lo que no encuentra, hermanos. No encuentra lo que no busca. No encuentra al Señor si uno no se dispone de verdad. Uno podría acordarse el eunuco etíope. ¿Cómo lo encontró Felipe cuando lo envió el Espíritu Santo? Lo encontró en el mundo, en sus pecados, en su vida, ¿no? Lo encontró leyendo las Escrituras. Él estaba buscando. Era un buscador de Dios. Había venido a Jerusalén a adorar. Y Dios vio su corazón. Dios vio que era incapaz de encontrarlo por sí mismo. Dijo, voy a enviarla a Felipe para que le explique las Escrituras. Pero él estaba deseoso. Acordémonos de Cornelio. Él buscaba de Dios, buscaba acercarse al Dios de Israel. ¿Y qué hizo Dios? Le voy a mandar a Pedro para que le predique el Evangelio. Pero él se esforzó. El ángel le dijo, tienes que mandar a alguien a buscar a Pedro. De una. Y lo mandó. Y reunió toda la familia. Y ahí escucharon el Evangelio. Acuérdense del carcelero de Filipos. En la madrugada fue y despertó a su familia para que escuchara el Evangelio de Dios. Y entonces su familia se bautizó y creyeron y fueron salvos. Todo eso es el esfuerzo, mis hermanos. Entonces no podemos prometerle a la gente una gracia barata. No, Dios te va a salvar, pero no te congregues, no leas la Biblia. No, busca de Dios, congrégate, lee las Escrituras, clama a Dios. Para que Dios se revele a tu vida. Para que Él te revele a su Hijo. Para que el Evangelio se haga real en ti. Nuestro esfuerzo no lo va a producir. Pero nuestro esfuerzo nos encamina en ese recibir de la gracia de Dios, mis hermanos, que solo Dios puede darnos. Y miren la razón también que da aquí, del esfuerzo. Porque os digo que muchos tratarán o procurarán de entrar y no podrán. Suena como contradictorio. ¿Cómo así? Hay que esforzarse, pero si yo procuro, aún puede que no lo alcance. Así sonaría, ¿verdad? ¿No? Esforzarse y procurar parecieran que significan lo mismo. ¿Acaso el que procuró no se esforzó? ¿Qué le faltó? Cuando vamos a esta palabra en el griego no es la misma. Aquí la palabra viene de seiteo, que es buscar o tratar o desear para obtener. Entonces muchos desearán o tratarán, pero no podrán. Este esfuerzo no habla de ese esfuerzo que hablamos antes, ese agonizomai, ¿no? Ese esfuerzo agonizante, ese poner todo para lograrlo. Aquí es como, yo tengo un deseo de buscar, yo tengo un deseo de encontrar, pero aquí hay más un deseo que un esfuerzo. Muchos desearán,
Yo me acordaba de ese proverbio que dice que el perezoso desea, pero nunca obtiene nada. No es lo mismo desear, mis hermanos, encontrarse con Dios que esforzarse para encontrarse con Dios. No es lo mismo. Entonces, esta palabra, y no podrán, en el griego habla de no tendrán capacidad o no tendrán fuerzas para entrar. Van a estar carentes de capacidad, de fuerza. Entonces, muchos quieren entrar por la puerta de la salvación, mis hermanos, aún por medio de Cristo. Dicen, yo quiero creer en Jesús, yo quiero esto, pero no tienen fuerza, no tienen capacidad para entrar por la puerta. ¿Por qué? Porque quieren, pero no se esfuerzan, no buscan, no quieren dejar su pecado, no quieren comprometerse con el Señor, porque se oponen a su palabra, rechazan el Evangelio, rechazan el testimonio del Espíritu Santo y de la iglesia. Están ahí, pero cuando hablamos de rechazo no hablamos simplemente de un rechazo como grosero, como no, yo no quiero nada. No, ellos vienen, yo quiero de Jesús, pero cuando viene la palabra, ¿cuál es el rechazo? Sí, pero es que eso que dice la palabra es muy, ¿no? Como que muy radical, como que muy duro. ¿Solo Jesús puede salvarme? ¿Solo por gracia? ¿Solo por fe? No tengo que hacer nada, no, pero yo quiero hacer algo. Entonces hay un rechazo implícito. Quieren del Señor, pero no hay un esfuerzo, una rendición total ante el Señor. Y si rechazamos y no queremos aceptar, mis hermanos, el medio provisto por Dios en Jesucristo, ese querer, ese buscar no va a bastar. No tendremos fuerza y capacidad finalmente para entrar por esa puerta. Porque es la gracia de Dios la que nos capacita. Pero la gracia la reciben los humildes, la gracia la reciben los que se humillan, los que se esfuerzan, los que no son pasivos. Ellos la reciben, los otros no van a tener fuerzas para entrar, porque nadie puede entrar en su propia fuerza por la puerta, mis hermanos. Por ejemplo, de eso podemos acordarnos de Nicodemo. Uno dice, tienes que nacer de nuevo. ¿Cómo así? El que no naciere del agua y del Espíritu no puede estar en el reino de Dios. Pero fíjate que Jesús no solamente le deja eso como todo elevado. Él solo explica. Porque dice luego que como en el tiempo de Moisés fue levantada la serpiente de bronce, el que miraba a él era sanado, ¿no? El Hijo del Hombre debe ser levantado para que todo el que mira a él con fe tenga vida eterna, porque Dios no envió al mundo a su Hijo. Dios envió a su único Hijo, al mundo, para que aquel en él no se pierda, más tenga vida eterna. Entonces, ¿cuál es la respuesta para el nuevo nacimiento? Es imposible para nosotros, imposible algo que yo pudiera hacer. Pero había que mirar la serpiente de bronce para ser sanado, y hay que mirar a Cristo para ser salvado. Hay que poner la fe en Él. Y eso le faltó, por ejemplo, al joven rico. El joven rico quería la vida eterna. Pero cuando el Señor Jesús le dice, el esfuerzo que te voy a pedir es este, ve, vende todo lo que tienes y luego ven y sígueme, le pareció demasiado ese esfuerzo. Eso es lo que me refiero cuando hablamos de esfuerzo. El Señor le pide a algunos que tienen que dejar ciertas cosas, ciertos hábitos, ciertas cosas de la vida para poderle seguir. Pero él, cuando vio la vida eterna, le pareció muy caro vender todo lo que tenía para tener la vida eterna, siguiendo a Jesús, al mejor maestro, al Señor de la vida. Qué ofrecimiento, ¿no? Pero no vio tan valioso al Señor Jesús. Él no quiso pagar el precio por la perla de gran precio. Él amó más lo que tenía. Y se fue triste porque era mucho lo que tenía. Pues dice el Señor Jesús, qué difícil que un rico entre al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque a veces un rico no quiere esforzarse en dejar ciertas cosas que el Señor le pide. Porque tiene otro ídolo. Y no puede entonces seguir al Señor. Entonces, qué tremendo, mis hermanos. Muchos van a querer entrar, pero no van a estar dispuestos a pagar el precio. Y entonces no van a poder entrar. No van a tener las fuerzas para entrar. Y esas son cosas tremendas del Evangelio, mis hermanos, que nosotros no deberíamos ocultar cuando lo predicamos. No deberíamos ocultar, porque por tanto falso converso en nuestras congregaciones. Tanta persona que con su vida deshonra el Evangelio, porque nunca se les explicó claramente como aquí explica el Señor Jesús. La gracia es una gracia en esfuerzo, una gracia inmerecida, una gracia que solo por fe. Pero la fe es esfuerzo también, hermanos. Luego el Señor pone una ilustración para que entendamos mejor este asunto. Miren lo que dice. Después que el dueño de casa o padre de familia se levante y cierre la puerta, ustedes, estando fuera,
comenzarán a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Y él respondiendo les dirá: no sé de dónde sois. Esta palabra, oikodosteistes, puede ser dueño de la casa, amo, propietario, señor, padre de familia, mis hermanos. Sin duda hace referencia a Dios, al Señor de la salvación, quien es dueño de la iglesia y es dueño del reino. A Él pertenece esta casa, de Él es la iglesia, de Él es todas las cosas, pero Él también es el dueño de esta familia espiritual. Cristo es la entrada a esta casa, Cristo es la puerta, y esa casa, esa iglesia, ese reino de Dios tiene un rey, tiene un Señor, que un día dice aquí que se va a levantar y va a cerrar la puerta, porque Él es el amo, Él es el Señor, es el Padre de esa familia. Es tremendo, mis hermanos. Dios, mis hermanos, podemos decir que Él abrió la puerta de la salvación por medio de Jesucristo para todos los hombres. Pero acá está diciendo que un día esa puerta que Dios ha abierto, esa gracia, esa misericordia que hoy se puede encontrar en Jesucristo, un día Dios va a decir: hasta aquí. Baste ya el tiempo. Ya les di oportunidad. No, eso es tremendo, mis hermanos. ¿Cuándo va a ser eso? Para muchos es cuando rechazan completamente el Evangelio y definitivamente se vuelven contra Dios, hasta el punto que Dios endurece sus corazones. Se acabó, como pasó con Faraón. Que eso no sabemos cuándo puede pasar. No sabemos cuándo va a ser la última oportunidad que Dios nos dé escuchar el Evangelio. Y luego Dios diga: hasta aquí. O puede ser, mis hermanos, el día que uno muere. Puede ser que el tiempo que Dios le mantuvo la puerta a algunos fue el tiempo solamente que estuvieron vivos. Pero cuando llega la muerte, esa puerta se cierra. Toda la vida estuvo la puerta abierta, pero el día que murió, se cerró. Y ya después de muerto: ¡ah! Ahora sí creo en ti, Señor. Se cerró. Para el juicio, dice la Biblia. Después de la muerte, el juicio. ¿No? Para otros será en la venida de Cristo. Algunos estarán en esa generación, cuando los que se declararon enemigos de Dios serán destruidos con el resplandor de su venida. Ya no será para salvación, será para condenación. Entonces muchos van a quedar fuera porque no respondieron a tiempo, en el tiempo que Dios dio. Cuando predicamos el Evangelio diremos advertir a las personas: hoy es el día de salvación, hoy Dios te ha dado tiempo, pero no sabemos hasta cuándo es ese tiempo. Nadie sabe hasta cuándo es ese tiempo. Y no ir a jugar con Dios. Isaías 55:6 dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Entonces, aquí dice que hay un tiempo para buscar al Señor, mientras pueda ser hallado. Un tiempo para dejar la impiedad, un tiempo para dejar los malos pensamientos, un tiempo para alcanzar misericordia, un tiempo para encontrar un perdón que es amplio, rico en Dios. Hay un tiempo, hermanos. Hay un tiempo que dice el Señor: buscadme. Pero acá dice que hay un día, hay un tiempo también que se acabó el tiempo, que ya no hay más tiempo. Y nadie sabe cuándo será para cada uno. Entonces, cuando predicamos el Evangelio tiene que ser con sentido de urgencia. El Señor Jesús le decía esto a las personas. Muchos que estaban escuchando en la generación de Jesucristo al Señor Jesús tenían los días contados y no aprovecharon ese tiempo. Y luego vino la destrucción sobre Jerusalén y muchos murieron en su rechazo y obstinación contra el Señor Jesucristo. Algunos murieron de viejos incluso antes, los que estaban escuchando ahí, y ya no pudieron arrepentirse, ya no tuvieron más tiempo. Algo quería confrontarnos. Y le dice al Señor: y ustedes estarán fuera. Y estando fuera, comenzarán a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos a nosotros. Tremendo, muchos van a quedar fuera, ¿no? Son pocos los que se salvan. Y acá dice: muchos. Eso hace estremecer a uno, hermano. Muchos van a quedar fuera tocando la puerta. Muchos dirán en aquel día, muchos.
Ellos van a quedar fuera de la salvación y del reino de Dios por no responder a tiempos. Y muchos van a comenzar a reclamar, a llamar. Esto es un llamado enfático: Señor, Señor. En el griego es un vocativo, es como un llamado así exclamativo: Señor, Señor. Muchos van a clamar al Señor, Señor, cuando estén muertos y la puerta se haya cerrado para ellos. Muchos van a clamar al Señor cuando vean en las nubes, dice que se van a ocultar en las peñas, diciendo, Señor, pero ya va a ser tarde. Tenemos que exhortar a los hombres, a nuestros familiares, a nuestros hijos, a esforzarse ahora en llamar a la puerta de la salvación a Cristo. Hoy, le dice así: hoy escucharéis la voz de Dios, no endurezcáis vuestro corazón. Hoy aquellos que escuchan todavía no se han rendido a los pies de Cristo. Hoy hay que exhortarles: esfuércense. Busquen a Dios en oración, búsquenlo en su palabra, vengan a la iglesia, escuchen la palabra, clamen al Señor. Esfuércense. No ya cuando sea tarde, no ya cuando no haya tiempo, cuando ya no haya nada que hacer. Ese día va a ser triste. Porque cuando Dios dice basta, cuando Dios está aquí, se acabó. La Biblia dice que 120 años predicó Noé, pregonero de justicia. 120 años, hermanos. 120 años mientras construía el arca, mientras la paciencia de Dios estaba ahí, ¿no? 120 años. Pero cuando Dios cerró la puerta, se acabó. Y uno puede imaginarse la gente gritando en el diluvio. Y la puerta ya no se iba a abrir para ninguno. Solo los que entraron, 8 personas, si mal no recuerdo, se salvaron. Más nadie. Terrible. Ya no sirvió de nada decir ahí fuera del arca: Señor, ahora sí creemos que ibas a mandar el diluvio. Ahora sí vemos nuestro pecado. Ya no sirvió para nada clamar ahí. Se cerró la puerta. Un día Dios dirá: cumplido es el tiempo. La puerta está cerrada. Y yo cuando pensaba eso, hermanos, es estremecedor ese pensamiento. Quedarse fuera de la puerta. Porque muchos comenzarán a llamar solo cuando ya se vean perdidos. Solo cuando ya vean que no hay tiempo. Solo cuando ya estén muertos. Solo cuando ya no haya esperanza. Y miren lo que dice el Señor aquí. Y Él responderá y les dirá: no sé de dónde sois. En el griego es un poco diferente. Dice así: no los he conocido a ustedes. ¿De dónde vienen? Yo no los he conocido. Ellos llamarán Señor como si le conocieran. Yo te conozco, Señor. Pero Él responderá que no les conoce. Ustedes no son conocidos míos. No los conozco. Ustedes no entraron por la puerta. Ustedes no son parte de mi familia. Ustedes no están en Cristo. No los conozco. No es un conocimiento intelectual o externo. Yo no los veo a ustedes en Cristo. Yo no sé quiénes son. No sé de qué parte vienen. Porque ustedes no son de mi familia. Ustedes no son mis conocidos, no son mis familiares, no son mis hijos. Eso hace terrible. No es solo conocer acerca del Señor. No es solamente decir, es que yo he leído la Biblia. Porque muchos cuando uno le predica dicen, no, es que yo he leído la Biblia muchas veces. No es solo decir como muchos, yo antes me congregaba, pero pasó algo. Porque aquí hay uno que nos vende tinto y café y dice, yo antes me congregaba. Ya no se congrega. Pero, y le habla uno del Señor y dice, Dios te bendiga. Y creen que eso ya es suficiente, que ya conocen a Dios por eso. No es que yo conozco la doctrina, yo leo la Biblia, o yo aún me congrego. No es suficiente. Estar dentro del salón no es estar dentro de la puerta, no es haber pasado por la puerta. ¿No? Vamos a estar sentados aquí y ser condenados si no hemos pasado por la puerta. No sirve de nada. No es intelectual, no es exterior. Muchos hoy dicen conocer al Señor en base a una religión de obras. ¿No? Aquí, si vamos aquí al lado, a los unitarios, dicen que conocen a Jesús solo. ¿No? Sin el Padre, sin el Espíritu Santo. Dios modalista, un Dios que no está en las Escrituras. Sí que lo conocen, aquí atrás también. Enfrente también, donde te hacen la oración con la rosa mística y el vaso de agua. También hablan de Jesús, pero no entraron por la puerta. Dios no los conoce a muchos que dicen conocerlo a Él, porque no tienen comunión íntima con Él, no tienen una relación personal con el Señor, no tienen una unión vital con Cristo.
Están separados de Él y entonces Dios no los conoce. Es aterrador, hermanos. El evangelio no está en ellos fermentando sus vidas. Ahí está el evangelio, pero no está en ellos. Ahí está el grano de mostaza creciendo como el reino de Dios, ese árbol. Pero ellos no están en sus ramas. Ellos no están en el reino de Dios. No están en la vid verdadera, están en otras vides falsas. En otras cosas. Entonces, miren la réplica. Comenzarán a decir: comimos y bebimos en tu presencia o delante de ti, y enseñaste en nuestras calles. Y Él dirá: les digo que no sé de dónde son. Apártense de mí todos los que hacen iniquidad. Entonces, lo primero que ellos dicen es que: Señor, nosotros estuvimos contigo, ¿no? Comimos y bebimos en tu presencia o ante ti. Entonces, algunos que rechazan al Señor literalmente podrían decir aquel día: Señor, yo soy aquel fariseo que te invitó a comer, tú estuviste ahí en mi casa, comiste conmigo, yo estuve ahí, Señor. Algunos van a poder decir eso aquel día porque literalmente comieron con el Señor. Lo tuvieron al Señor en sus casas, pero no se arrepintieron, no creyeron. Señor, yo comí contigo, tomé contigo. Judas podría decir: yo estuve ahí en la Pascua contigo, Señor. No, ahí estuvo Judas. Pero el diablo fue el que se metió en él, no el Señor. Y luego salió a entregarlo. Muchos van a poder decir, aún en las congregaciones, mis hermanos, en nuestros días, cuando comen en la casa, yo siempre doy gracias a Dios. Y piensan que están delante del Señor, porque dan gracias a Dios por los alimentos. Claro que hay que dar gracias a Dios por los alimentos, pero eso no significa que yo esté en presencia del Señor, que Él esté en mi vida involucrado, solamente porque yo ore cuando como, oro cuando viajo que no me pase nada, oro cuando tengo un problema, porque mucha gente tiene esa religión externa, ¿no? Oran cuando necesitan al Señor. Entonces, yo estaba contigo, Señor, yo siempre tenía presente a Dios en mis oraciones. En todo lo que yo hacía, yo pedía: Señor, bendice. Además, yo tenía un cartel en mi negocio que decía: la bendición del Señor para el negocio. Y creen que por fin tener una vida con el Señor, ¿no? Podría decir aquel día: Señor, siempre que comíamos y bebimos, tú estuviste presente. O los que están en las congregaciones, y aún en muchas congregaciones, y participan de los símbolos. Tú podrías decir al católico, ir a hablar con el católico va a poder decir: yo siempre estoy presente con el Señor, ahí en la hostia y en la copa su sangre. Y van a poder decir: Señor, tú estuviste presente ahí en esos símbolos, tu cuerpo ahí, tu sacrificio no cruento. Pero el Señor no está ahí, como ellos lo enseñan. Otros, aunque en iglesias, participen de la fe del Señor sin ser salvos y confían en que porque toman los símbolos, conocen al Señor. Los símbolos no salvan. Los salvos participan de los símbolos porque confían en el Señor, pero los símbolos no salvan a nadie. Algunos toman como, ¿no?, todo supersticioso. Señor, hasta participamos de tu mesa. No los conozco. Pero yo estaba ahí, Señor, no te conozco. Enseñaste en nuestras calles. Los judíos de la época podrían decir: Señor, tú enseñaste en nuestras sinagogas, tú enseñaste en nuestras plazas, en el sermón del monte, yo escuché tu sermón. En nuestras calles, en nuestras ciudades. En Jerusalén yo te escuché. Aquel día que tú dijiste: venid a mí. O cuando dijo: yo fui la luz del mundo. Yo lo escuché, Señor. Hay gente que va a poder decirlo de manera literal. Y muchos hoy que asisten a nuestras reuniones en las iglesias podrán decir aquel día: Señor, escuchamos tu palabra en la congregación cuando los hermanos la predicaban. La escuché en la radio, la vi en YouTube. Me hablaron en la calle los que predicaban el evangelio. Y no los conocí. Ahora, esta palabra calles a mí me pareció bien interesante. Porque en Reina Valera traducen plazas, ¿no? Pero generalmente no es la palabra que se usa para plazas en el griego en el Nuevo Testamento. Esta se usa más para calles. Pero cuando va al griego es calles anchas. Tú predicaste en nuestras calles anchas. Eso a mí me recordó bastante lo que leímos antes, ¿no? Ellos no habían entrado por la puerta angosta y no estaban yendo por el camino estrecho. Ellos estaban en las calles anchas. Y hasta ahí fue el Señor a predicarles.
Hasta ahí llegó la palabra del Señor, porque cuando estábamos en el mundo, en la calle ancha de nuestra vida, en el pecado, en el poder del diablo, escuchamos el Evangelio. Solo que muchos no salieron de ese camino ancho y espacioso. Se quedaron ahí y se quedaron fuera. Mientras que los que entraron por la puerta estrecha siguieron por el camino angosto. Y entonces el Señor les dirá, no sé de dónde vienen, no sé de dónde son, no pertenecen aquí. Entonces nuevamente el Señor les va a dejar en claro, ustedes no son de los míos. Yo no sé de dónde vienen, pero ustedes no vienen de mí, no son míos, no son de mi familia. Y luego le dice, apártense de mí. Esa palabra me pareció bien fuerte, hermanos. Es la palabra aposteite, de apostasía. Apostaten de mí. Aléjense de mí. Apártense de mí. Una palabra que cuando el Señor casi me hace llorar cuando entendí lo que era, hermanos. Aléjense, apártense de mi camino. Fuera de mí. Para aquellos que no se esforzaron en entrar por la puerta estrecha, para estar con el Señor, en el Señor, para estar dentro de la casa, Él les dice, no quisieron esforzarse, apártense de mí. Apártense de mí. No puedo imaginar escuchar algo más fuerte en la vida, hermanos. Si no pudiera escuchar lo más fuerte que yo creo que se podrá escuchar alguna vez, un ser humano va a ser ese día. Más fuerte que la reprensión por no haber hecho las cosas bien en el reino de Dios como cristianos. Lo peor que un ser humano podría escuchar es, de Dios, apártate de mi presencia. No vas a estar conmigo. Yo creo que sería lo más duro que un ser humano puede escuchar. Y por eso mismo cuando predicamos el Evangelio, diríamos desear que nuestra familia nunca tenga que escuchar esto. Ningún ser querido, nadie que conozcamos. En familia llamamos a predicar el Evangelio con mayor urgencia, con mayor pasión, con mayor denuedo. Esfuércense, porque no sea que un día tengas que escuchar, apártate de mí. Yo no quisiera que mi hijo escuchara eso. O que la gente que ya esté afuera ahí escuche eso un día, porque lo van a escuchar aquellos que no entren por la puerta. No solamente decirle, cree en Jesús, Jesús te ama, esfuérzate. Un día no vas a poder entrar. Solamente va a quedar que te apartes de Cristo. Y no es un capricho del Señor. Es muy importante escuchar al Señor hoy. Hoy el Señor que dice en su palabra, venid a mí todos los trabajados y cansados y yo los haré descansar. Hoy no es apártense, hoy es venid a mí, bebed gratis, comed gratis de mí. Venid, creed, arrepentíos. Pero un día será solamente apártense de mí. Ya no vengan, ya no se acerquen más. Aléjense de mi presencia. Que hoy todos los que no han escuchado todavía puedan escuchar lo primero. Para que no tengan que escuchar lo segundo. Que hoy podamos decírselos a aquellos que nunca han escuchado. ¿Por qué? ¿Por qué se van a apartar? Él les dice, todos los que hacéis, todos los que son obradores, hacedores de iniquidad, adiquías, hacedores de injusticia, porque di que es lo recto, di que es lo injusto, lo que no es recto delante de Dios, la iniquidad, la maldad. El Señor descubre la apariencia religiosa de estos que decían Señor, Señor. Y decían Señor, Señor, estuvimos contigo, escuchamos tu enseñanza, comimos contigo. No, es una religión externa. Pero el Señor descubre la hipocresía de ellos. Ustedes me llamaban Señor. Ustedes escucharon mi enseñanza. Ustedes comieron y bebieron conmigo. Pero apártense de mí. Porque aunque estuvieron ahí, aunque me escucharon enseñar, no se apartaron de su maldad. No dejaron de obrar lo malo. Entonces van a tener que apartarse de mí. Porque no hubo frutos de arrepentimiento, porque no hubo fe genuina que purifica, porque no dejaron el camino ancho y espacioso, porque vivieron una vida que el Señor ya advirtió bastante en eso que hemos visto en Lucas, una vida hipócrita. No quisieron dejar su hipocresía. Escuchamos de ti, Señor, tú eres el Señor, pero no dejaron. El 2 Timoteo 2:19 dice, no obstante el fundamento de Dios permanece firme. Dos cosas que aquí justamente se nos hablan. Teniendo ese sello, el Señor
conoce a los suyos. A los suyos, ¿no? A estos no los conocía, dijo. Y miren qué más dice. Y que se aparte de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Las dos cosas que acá se dice que no ocurrieron. Ni los conocía el Señor, ni dejaron de hacer iniquidad. El que conoce al Señor no es salvo por esto, pero tiene una marca, tiene un sello, dice aquí. Dios lo conoce porque está en Cristo, porque entró por la puerta, y esa persona se va apartando de la iniquidad, de la maldad, de lo injusto. Hablando en Apocalipsis 21, 27, la Nueva Jerusalén dice, y jamás entrará, porque por la puerta no se puede entrar con esto, en ella nada inmundo, ni el que practica abominación y mentira, sino solo aquellos cuyos nombres, y esta otra vez los que Dios conoce, están escritos en el libro de la vida del Cordero. Esos son los que van a entrar, hermanos. Por eso cuando hablamos de esfuerzo, yo no puedo seguir amarrado a mi iniquidad, esclavo de mis pecados y pretender entrar por la puerta angosta. Porque Jesús me va a decir en la puerta de la entrada, no puedes entrar con eso. Tienes que dejarlo. Y si yo juego con mi pecado y me quedo aferrado a mi iniquidad, un día la puerta se cierra y va a decir, apártate de mí. No. Te di tiempo para que dejes tu pecado. Le dice, he dado tiempo para que se arrepienta. Hablando de la iglesia. Pero Dios también ha dado tiempo a los incrédulos para que se arrepientan. Pero un día ese tiempo se va a acabar. ¿Y qué va a haber? Gran dolor, hermanos. Sufrimiento. Ahí dice, y allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, pero ustedes sean echados fuera. ¿Cuál es la situación? Dice, allí será. ¿Dónde queda allí? Si fuera allí, ¿dónde va a quedar? Fuera de la puerta, fuera de la casa de Dios, fuera de su reino. Allí, eso es ese lugar. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Primeramente fuera del milenio y nuevamente fuera del reino de Dios por la eternidad en el lago de fuego. Allí. Allí es el lugar que van a estar aquellos que no van a estar dentro. Los que no entraron por la puerta angosta. Los que no están en Cristo. Y eso del llanto y crujir de dientes habla de ese gran dolor. Esa palabra en griego habla de un lamento, un llanto amargo. Una lamentación. Y ese crujir de dientes, estas expresiones, ¿de qué hablan, hermanos? Hablan de una desesperación. O sea, esa es una situación desesperante. Desesperante porque ya no hay esperanza, no hay más tiempo, ya se cerró la puerta. También de impotencia, dolor, rabia por todo lo que se perdió, por no haber aprovechado el tiempo que Dios dio, mientras Él mantuvo la puerta abierta. Ahí sí va a venir el lamento. O dice, no, yo voy al infierno gozoso, allá va a haber fiesta. No, allá va a haber lamento, llanto, dolor, porque va a ser pérdida eterna. Van a llorar muchos por las oportunidades perdidas. Yo escuché al Señor Jesús, yo comí con Él. Yo estuve en la iglesia y yo escuché la palabra. Los hermanos me dijeron, arrepiéntete. Me confrontaron con mi pecado. Me dijeron que si yo seguía por ese camino iba a condenación. Ahí va a estar el lamento de muchos, pero ya no va a servir de nada. Llorar y crujir de dientes por tantas oportunidades perdidas, entre otras cosas, aparte del dolor, el castigo, el estar apartado de la bendición que es solamente en Cristo Jesús. Mientras otros, en contraste, van a disfrutar, versículo 29. ¿No? Perdón, dice, ¿cuándo? ¿Cuándo van a darse cuenta ellos que están perdidos y que ya no hay más esperanza? Ellos van a ver a otros entrando al reino de Dios. Van a verse a Abraham, a Isaac, a Jacob, a todos los profetas, ¿no? Que hablaron del Señor. Yo creo que es tremendo para los judíos. Los judíos van a decir, es que yo soy hijo de Abraham. No, es que yo fui hijo de la promesa como Isaac. No, que yo fui de las 12 tribus de Jacob. No, yo fui hijo de los profetas del Antiguo Testamento. Ellos iban a entrar. Pero estos judíos que estaban escuchando y rechazando al Señor iban a quedar por fuera. Iban a lamentarse, a llorar y a crujir sus dientes. Por la salvación. Iban a ser, dice, cuando ustedes sean excluidos del reino. Ellos que eran hijos de Abraham debían entrar al reino de Dios, pero van a ser echados, fuera, expulsados. La palabra etbalo en griego, expulsados, arrojados fuera de la presencia de Dios, fuera de su reino.
Y ahí otros van a disfrutar ahora sí, versículo 29. Y vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa del reino de Dios. Esto es tremendo, es una alusión a los gentiles, hermanos. Los judíos que estaban ahí en el centro, en el pueblo de Israel, estaban rechazando a Jesús. No querían entrar por la única puerta que lleva a la vida eterna y al reino de Dios, Jesucristo. Pero iban a ser echados fuera, muchos de ellos por su incredulidad. Pero otros que iban a venir del oriente, del occidente, del norte y del sur, muchos de ellos gentiles, incircuncisos, para ellos perros, despreciables, me contamino si como con ellos. Ellos iban a comer a la mesa con el Señor. Ese sentarse a la mesa, en el griego, si lo traducimos literalmente, también aparece en Marcos 14, 18, es reclinarse a la mesa. ¿Saben en qué fiesta los judíos se reclinaban para comer? En la Pascua. En la Pascua los judíos tienen la costumbre, hasta el día de hoy casi, de reclinarse para comer en la Pascua. Y algo que en Marcos 14, 18 dice que ellos hicieron en la Pascua. Ellos se reclinaron, porque así era como se celebraba. Muchos van a estar celebrando la fiesta del Cordero, el memorial de la victoria de Cristo. Pero muchos van a ser gentiles, y no los que eran hijos del reino, que serán echados fuera. Los gentiles van a terminar celebrando mucho ellos la Pascua con el Señor, con Abraham, con Isaac, con Jacob, con todos los profetas. De todos los rincones de la tierra, disfrutando juntos la presencia del Señor. El banquete de celebración por la victoria del Cordero y el pueblo que Él ha redimido. El Salmo 119.1 dice sobre estos asuntos. Me recordó el Salmo 119, dice: cuán bienaventurados son, como estos que van a estar ese día, los que son de camino perfecto, los que andan en la ley del Señor. Cuán bienaventurados son los que guardan sus testimonios. Todo esto habla de esfuerzo. Y miren lo que agrega: y con todo el corazón le buscan. Los que se esfuerzan van a ser bienaventurados. Van a estar ese día. Van a venir de todo el mundo. Porque dice: no cometen iniquidad, sino que andan en sus caminos, en ese camino estrecho, en ese camino angosto, porque entraron por la puerta estrecha. Entonces no van a, los que realmente se han entregado su vida a Dios no van a andar de esa manera. Ellos van a ser bienaventurados. Ellos van a vivir conforme a la voluntad de su Señor. La gracia de Dios por la fe en la obra de Jesucristo, en su persona, mis hermanos, va a llevar a personas de toda lengua, de toda nación, a disfrutar de la presencia y la bendición del Señor. Apocalipsis 7:9 dice: después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar. ¿No? ¿Son pocos los que se salvan? Sí, pero son incontables, dice aquí también. De todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en sus manos. Qué visión tan tremenda. Dios tiene un remanente, pero un remanente de todo pueblo, de toda nación, de toda tribu, que va a estar delante de Él por gracia con vestiduras blancas celebrando. El versículo 14 luego dice: y yo respondí: Señor mío, tú sabes, ¿quiénes son? Y dijo: Señor mío, tú sabes. Y Él dijo: estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y la han blanquecido en la sangre del Cordero. Ellos no estaban ahí por sus grandes obras. Ellos estaban ahí por la sangre del Cordero. Un día todos los que estemos en el reino de Dios no va a ser por lo que hicimos. Va a ser porque entramos por fe, por gracia, en ese esfuerzo que el Señor pide a través de Jesucristo. Ya para ir terminando, versículo 30, mis hermanos. Este versículo 30 es tremendo. Dice: y aquí hay últimos que serán primeros. Y hay primeros que serán últimos o postreros. Hermano, yo nunca había entendido este pasaje en mi vida, hermano. Yo no entendía nada. Este pasaje en su contexto es bien impactante. Últimos, edkastoi, habla de último, postrero, final. El más bajo o insignificante de lugar o de rango. Acá estamos hablando como último de que llegó último. Habla como el más humilde, el más humillado, el más bajo. Y contrario a eso está protoi, los primeros. Que aquí también habla de rango, los que se ponen en primer lugar, los que creen que son importantes, los que se ven a sí mismos, ¿no? Como que yo soy.
Bien tremendo. Entonces, aquí son últimos los que serán primeros. Y son primeros los que serán últimos. Entonces, hay muchos hoy que son tenidos en poco en el reino de Dios, que son menospreciados, que tal vez no sobresalen tanto ante los hombres, pero que entonces en el reino, en la mesa de Dios, se verá que ellos están en primer lugar. Porque aunque tal vez no eran tan vistosos delante de los hombres, no se mostraban tanto o no se vio tanto en ellos, ellos realmente se esforzaron. Ellos realmente entregaron su vida al Señor. Yo cuando estudiaba esto, yo pensaba en gente que ha servido a Dios. Yo pensaba en Richard Bungram, en John Wesley, personas bueno, ellos sí fueron famosos, por ponerlos como ejemplo. Pero ellos no lo hicieron por ser famosos. Ellos realmente amaron al Señor, sirvieron al Señor, y hay muchos cristianos que tal vez nunca hemos escuchado de ellos. Sus nombres no son conocidos aquí en la tierra, pero son conocidos en los cielos. Personas que se esfuerzan para que el reino de Dios avance, se consagran, predican el evangelio, predican la palabra, sirven con sus bienes, sirven con los dones que tienen, y muchos no son conocidos aquí. Para muchos son los últimos, pero en el reino de Dios, en el orden de la mesa, van a ser de los primeros, junto a Abraham, Isaac y Jacob y los profetas. Y muchos hoy, que supuestamente son importantes en la cristiandad, que tienen nombres rembombantes, que salen en televisión ahí pidiendo plata, pidiendo esto, pidiendo lo otro. Si son salvos, si son cristianos y pensaron que hicieron una gran obra para Dios, ahí van a estar de últimos, ahí van a ser humillados. Y esto ya nos habla a nosotros, porque ya habla de los que entraron al reino. Esto ya es para nosotros, hermanos. ¿Qué tenemos que aprender aquí? La puerta es estrecha para la salvación. Hay que esforzarse por entrar. Listo, entramos. Pero ¿qué también leímos hoy que dice en Mateo 7? Pero el camino también es angosto. Y para avanzar por el camino cristiano también hay esfuerzo. Para en el reino de Dios, mis hermanos, llegar a tener recompensa, por así decirlo, o gloria en Cristo, no es que yo fui salvo, porque muchos quedan ahí en la puerta. No, yo entré por la puerta, es que yo ya soy salvo. Qué bueno, hermano, gloria a Dios. Pero Dios no nos salvó para quedarnos en la puerta, ¿no? Pasamos la puerta y ahí quedamos en el vestíbulo. Dios quiere que entremos de lleno a la vida cristiana. Que entremos con todo, hermanos. Que vivamos nuestra vida en Él, para Él, ahora. Porque también, mis hermanos, para esto hay un tiempo. Para servir a Dios hay un tiempo. Para predicar el evangelio hay un tiempo. Para usar nuestros dones en la iglesia, Dios nos ha dado tiempo. Para predicar su evangelio, para predicar la palabra, para dedicar a nuestros hijos y llevarlos al Señor, para hablar a nuestros familiares, para hablar en el trabajo. Todo Dios nos ha dado un tiempo límite. Y como lo aprovechemos aquí, porque yo puedo hablar mucho de mí, de que soy cristiano, de que esto y lo otro, y allá en el reino seré de los últimos, porque no hice nada para el Señor. Mientras que otros que tal vez no hablaron tanto, no se mostraron tanto, hicieron más para el Señor. Y allá van a ir de primeros. No es exhortación para nosotros, también tenemos que esforzarnos. Ahí para ir terminando en Filipenses 3:12 dice el apóstol Pablo, alguien que hizo mucho por el Señor. Miren lo que él dice. Miren, él había hecho mucho. En este contexto él habla de todo lo que dejó por el Señor. Porque él pagó un precio también para entrar por la puerta. Él tuvo que dejar su vieja religión, su confianza en la carne, su confianza en la circuncisión, su confianza en muchas cosas para ver solamente a Cristo como su gran ganancia. Y él ahí dice, no que yo ya lo haya alcanzado. Miren todo lo que hizo, pero dice, no que yo ya lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto. No dijo, es que yo ya entré por la puerta, entonces ya está. Sino que sigo adelante porque hay más, a fin de poder alcanzar aquello para el cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. El Señor nos alcanzó para ciertas obras, para ciertos trabajos, para que su vida en nosotros lleve fruto. Pero a veces nosotros nos estamos corriendo en pos de aquello para el cual el Señor nos salvó. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvido lo que queda atrás y me extiendo lo que está delante. Prosigo hacia la meta. No solamente se quedó en la salida, en la salvación, para obtener el premio y supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hay un premio que obtener, no es la salvación. Hermano, Dios no nos salvó para que vivamos vidas livianas, vidas sin sentido, vidas pobres, vidas sin esfuerzo. Acá había que, el apóstol Pablo se esforzaba por correr esa carrera, mis hermanos. Él prosiguió la meta. Aquellos que creen que ya alcanzaron todos, el día que lleguen a Cristo van a llegar pobres, sin nada.
delante de su Señor. Van a estar dentro, van a haber pasado la puerta, van a estar dentro de la casa, pero van a quedar como hijos reprendidos delante del Señor. En último lugar, muchos no van a alcanzar lo que Dios quiso para ellos, lo que Dios planeó para ellos. Porque muchos no participaron en la extensión de su reino, no vivieron para Él ahora que Dios les dio la oportunidad, mis hermanos. Entonces Dios quiere que aquellos que hemos entrado por la puerta estrecha nos esforcemos en su reino. Entonces, para concluir, 2 exhortaciones nos deja el Señor hoy. Primero, Dios nos muestra que tenemos que exhortar a los hombres que aún no han entrado, a que se esfuercen a entrar mientras hay tiempo, por la puerta estrecha, por el Evangelio, por la fe en Jesucristo, por su gracia, hoy, ahora que hay tiempo. Y segundo, Dios nos exhorta a los creyentes, a los que ya entramos por la puerta, a que nos esforcemos en su reino, a que no seamos negligentes, a que no seamos perezosos en la gracia de Dios. Que el Señor nos ayude, hermanos, con esta exhortación. Damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque nos amas, Señor. De verdad que tú eres misericordioso porque tú nos permites escuchar estas cosas. Nos permites escucharlas hoy que todavía hay tiempo. Nos hablas del corazón y, Señor, realmente esta palabra nos confronta, Señor. Perdónanos porque somos muy livianos cuando compartimos tu evangelio. Somos muy livianos como vivimos nuestras vidas a la luz de tu palabra. Señor, nosotros te rogamos por aquellos que todavía están asistiendo aquí, Señor, estos jóvenes, estos adultos que aún se congregan con nosotros. Y tú les estás dando tiempo, Señor. Ellos han escuchado tu palabra, Señor, y te rogamos que puedan escuchar hoy tu voz, Señor. Sálvalos, Señor. Que puedan entrar por la puerta. Que tu gracia los alcance. Que tu gracia los haga esforzados, Señor, a que no descansen hasta que te encuentren, Señor. Te rogamos por nuestros hijos que crecen en medio nuestro, que escuchan tu palabra, Señor. Que ellos puedan escuchar tu palabra y venir a ti en vida, Señor. Que podamos ver con nuestros ojos tu salvación en nuestra familia, Señor. Guárdanos ese día verlos alejados de ti, Señor. Padre, que nuestro ejemplo no sea tropiezo para ellos. Que nuestra vida y nosotros vamos a hablarles de ti, Señor. Y animarlos a buscarte hoy, Señor. Oh, Señor, también ayúdanos a ser esforzados y valientes en tu reino, Señor. Padre, que llevemos fruto, Señor, el fruto que tú esperas, por el cual tú nos has salvado, para tu gloria, Señor. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.